parecía que iba a ser el miércoles, después en un momento se había especulado con que incluso podía llegar a ser el jueves. Finalmente durante el fin de semana se decidió adelantar todo y hacerlo hoy lunes. Y al mediodía ya tenemos gabinete designado para asumir funciones el próximo 1 de marzo en conjunto con el gobierno que va a encabezar Yamandu Orsi. Y como les decíamos, Matías Garro estuvo trabajando en este tema y nos trae todos los detalles de cómo queda el Ejecutivo. Matías, bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? El gusto saludarlos saludarlos a a ustedes, recibirte acá. también a todos los televidentes. Efectivamente, se pensaba que se iba a anunciar el miércoles. Ayer, a horas de la tarde, el equipo de comunicación de Yamandu Orsi informó entonces que hoy lunes, a horas del mediodía, en el Hotel Radisson, iba a estar entonces anunciando formalmente este gabinete. Un gabinete que está representado aproximadamente en un 40% por mujeres. Se intentó respetar lo máximo posible la paridad de género. Un gabinete que tiene un promedio de edad de entre 59 y 60 años y nombres que ya conocíamos desde un principio. Vamos a ir repasando lentamente cómo quedó entonces este gabinete, que también intentó respetar los equilibrios y los reclamos de los diferentes sectores del Frente Amplio. Me consta que hubo mucho debate en los últimos días porque, bueno, diferentes sectores pedían un mismo ministerio y allí se debió conversar largamente para ver cómo se definía entonces quiénes eran los ministros y subsecretarios. ¿Quiénes ya se conocían? Bueno, en lo que tiene que ver con presidencia. Alejandro Sánchez fue uno de los primeros en ser anunciados, secretario de presidencia, ¿verdad? Es integrante del MPP. En 2007 fue designado secretario general de la Junta Departamental de Montevideo, diputado entre 2010 al 2020. En ese año justamente asume el Senado tras la salida del expresidente José Mujica. Y como prosecretario Jorge Díaz, de un sector independiente, ¿verdad? Abogado. En 2012 fue designado como fiscal de corte, cargo que ocupó hasta octubre de 2021 cuando presentó justamente su renuncia. Estuvimos hablando con Alejandro Sánchez, quien bueno, se refirió justamente a cómo está representado este gabinete en cuanto a las mujeres. Logramos conformar un gran equipo, un gabinete de renovación, con experiencia en varias áreas, con mucha solvencia técnica y liderazgo político y sobre todas las cosas un gabinete que va a trabajar en conjunto para afrontar los desafíos del país. Así que, re contento. Respecto a la paridad en general, ¿no? Porque están los sectores, están los géneros. Bueno, son muchas las cosas que hay que poner en la balanza justamente para lograr equilibrar un gabinete que implica que tiene el desafío de gobernar el país y generar cambios para el Uruguay. Y hicimos nuestro máximo esfuerzo, creo que vamos a tener el gabinete de mayor representación femenina de la historia del país. Y además te diría que tenemos un gabinete con un promedio de edad bastante bajo a los que han sido conocidos históricamente. Así que todavía falta un poco presencia de mujeres. Bueno, lo que pasa es que hay sectores que no propusieron mujeres, nosotros hicimos el esfuerzo para que varios sectores pudieran avanzar en mujeres. Le hemos propuesto a otras compañeras que declinaron participar, que eran independientes por otras razones, pero creo que es el gabinete que tiene más mujeres en la historia del Uruguay y creo que eso es un avance, no es total, pero es un avance. Allí la palabra de Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia, y vamos a repasar otro importante ministerio que tiene que ver con el Ministerio de Economía. Allí también ya se conocía quién iba a ser el ministro. Hablamos de Gabriel Odone, que tiene 61 años, es economista, socio de la firma CPA Ferrer, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo y para el Banco Mundial, entre otros. Lo va a estar acompañando en la subsecretaría Martín Valcorba, que tiene 56 años, es economista, trabajó en el Banco de Seguros del Estado, en el Banco Central y fue el coordinador del programa de inclusión financiera del Ministerio de Economía. Hablamos con Gabriel Odone, justamente quien se refirió a cómo creen que van a recibir el país y también a cuáles serán las prioridades. Bueno, como decían, todavía no conocemos en detalle la situación económico-financiera que vamos a recibir, pero en principio, por los números que son públicos de conocimiento, una situación de no holgura fiscal, digamos. Nuestra situación fiscal sigue siendo esencialmente la misma que había en 2019, que ya era una situación problemática, por lo tanto el espacio no es muy amplio, además tenemos un mayor nivel de endeudamiento y tenemos un gasto mayor que el que había en el 2019. Son cosas que habrá que cuidar para mantener los equilibrios macroeconómicos con una agenda y con un programa del Frente Amplio que tiene necesidades, porque el país las tiene, de atender y priorizar algunas
algunas áreas del gasto público muy relevantes. Así que, ¿qué se puede adelantar de prioridades? no, las prioridades son las que ustedes conocen del programa, digamos. Nosotros tenemos una fuerte vocación por promover un mayor crecimiento de la economía, lo cual supone consolidar la estabilidad macro y a su vez atender a algunos aspectos que puedan mejorar la asignación de recursos de Uruguay, básicamente con políticas de inversión, con políticas de estímulo a la ciencia y la tecnología, con políticas de apoyo a algunos sectores de prioridad y por su otro lado fortalecer y modernizar el sistema de protección social, que tiene enormes oportunidades de ser mejorado, porque como ustedes saben tenemos una agenda prioritaria en niños y adolescentes como un tema crucial. Y vamos a repasar ahora quiénes serán los jerarcas del Ministerio del Interior. Allí el ministro será entonces Carlos Negro. Debo reconocer que era un hombre que hasta la semana pasada no se manejaba, no estaba en el radar. Me consta que Yamandú Orsi se inclinaba por Leal, pero no tuvo los consensos necesarios en el Frente Amplio. Carlos Negro tiene 58 años, es abogado, fiscal de crimen organizado de primer turno desde el año 2016 y es una persona cercana a Jorge Díaz. El subsecretario será Gabriela Valverde, contadora, dirigente de la vertiente artiguista, fue asesora técnica del Ministerio del Interior en el último periodo del gobierno del Frente Amplio. Y justamente estuvimos conversando con el futuro ministro del Interior, esto nos decía. El nivel de confianza que tenemos es recíproco y en este caso también fue un factor determinante para que esa confianza se transmitiera al presidente de la República y el presidente de la República la tomara en consideración y hiciera esta oferta. ¿Tiene que crearse en el próximo gobierno el Ministerio de Justicia? Bueno, está en el programa de frente y seguramente se va a trabajar en eso. Hubo una propuesta del presidente de la República y una aceptación. Fue todo muy rápido porque no hubo prácticamente duda en aceptar el honroso cargo que se pone a mi disposición. Su vínculo con la policía, que tiene que ser muy importante para su nuevo rol como ministro del Interior. Bueno, entendemos que parte también de estar ocupando este lugar, pienso yo que es el buen relacionamiento que tenemos con la policía en general y todo lo que ha sido la trayectoria de la Fiscalía y de mis fiscalías en contacto con la policía. Creo que se ha generado un circuito de confianza que también ha posibilitado que accedamos a este cargo. Del respaldo a la policía para mejorar la situación de seguridad, ¿eso va a haber alguna acción concreta en ese sentido? En 32 años de Fiscalía siempre respaldamos a la policía porque siempre fueron nuestros principales auxiliares. Por lo tanto, ahora ya en este nuevo cargo, ese respaldo va a permanecer incólume. Y vamos a seguir repasando en placas cómo quedaron conformados el resto de los ministerios. Pasamos a Defensa Nacional, donde allí la ministra será Sandra Lasso, tiene 57 años, senadora del MPP, integró la Comisión de Defensa de la Cámara de Senadores. Su subsecretario será Joel Rodríguez, quien integró el Ministerio de Defensa hasta 2020 como director de Recursos Financieros. Integró también la Comisión de Seguimiento al proceso de compras de las lanchas OPB. Pasamos luego a lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, donde allí, Gonzalo Sibila será el ministro, tiene 40 años, es profesor de Filosofía egresado del IPA, secretario general del Partido Socialista. En la subsecretaría estará Federico Graña, fue director de Promoción Sociocultural del MIES en el segundo periodo de gobierno de Tabaré Vázquez y actualmente se desarrollaba como director de Desarrollo en la Intendencia de Montevideo. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Cecilia Cairo, de 60 años, será la ministra, diputada por el MPP desde 2020, integró la Comisión de Población y Desarrollo, también de Salud Pública y de Vivienda de la Cámara Baja. En la subsecretaría estará Cristian Di Candia, de 43 años, fue intendente de Montevideo, recuerden, entre abril de 2019 y noviembre de 2020, es integrante del sector progresistas. En lo que tiene que ver con Salud Pública, no hay novedades. Cristina Lustenberg, de 58 años, directora en pediatría, será la ministra, fue subsecretaria de la cartera en el último gobierno de Vázquez. Como subsecretario aparece elegido Leonel Brioso, integrante del MPP, médico grado 5 hasta 2022, se encargó del departamento médico obstétrico del Pereira Rosell y ocupó la subsecretaría de esta cartera en el gobierno de José Mujica. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación y Cultura, José Carlos Maía, tampoco hay novedades allí, de 58 años,
será el ministro, docente, integra la Alianza Serenista, fue parte del proceso de fundación de Asamblea Uruguay y entre 2016 y 2021 fue vicepresidente del Frente Amplio. En la subsecretaría aparece Gabriela Verde, maestra de profesión y dirigente de ADEMU. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin aparece allí como ministro, es periodista de profesión, actualmente trabaja para la FAO, no tiene sector político dentro del Frente Amplio. Y en la subsecretaría, Valeria Zuccasi, tiene 46 años, es licenciada en Relaciones Internacionales, hasta el 2020 tuvo a su cargo la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur, luego fue removida por Francisco Bustillo y desde junio de 2022 se desempeñó como embajadora en Uruguay, de Uruguay en Malasia. Y justamente vamos a compartir con ustedes la palabra del futuro canciller. Porque yo creo que también, hasta de mi punto de vista, ha llegado el momento, después de tantos años afuera, de dar una mano con todo lo que es mi experiencia, mi conocimiento de todos estos años, que pienso que puedo dar un aporte de mi lado y lo voy a tratar de dar de todas las formas. Tiene que ser una Cancillería que actúe. A veces nos acusan, no en el caso de este gobierno, en general a que se habla mucho y se hace poco. Hay que hacer. Todo el tema exterior, que tampoco es exterior, porque tiene que ver con este país, tantas cosas en la política exterior, los temas ambientales tienen que ver con la política exterior, los temas económicos o la política exterior tiene que ver y se relaciona con el tema económico, los temas educacionales, los temas de salud, hay que trabajar para hacer, tiene que ser un gran gobierno que haga y que concrete cosas. Seguimos repasando carteras, entonces vamos ahora con el Ministerio de Trabajo. Juan Castillo, de 67 años, será el ministro de esta cartera, fue secretario general del Partido Comunista, titular de la Dirección Nacional de Trabajo en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Lo va a acompañar Hugo Barreto, profesor grado 5 de Derecho Laboral, fue director del Instituto de Derecho y Seguridad Social de la UDELAR. Es importante señalar que Juan Castillo se reunió en esta jornada justamente con representantes del PICNT y fue acompañado por su subsecretario. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte. Allí aparece Lucía Echeverri, asistente social, integrante del MPP. Durante el gobierno de Mujica fue directora nacional de vivienda. Entre 2015 y 2020 fue directora de obras de la Intendencia de Canelones. Aparece Claudia Peris, como subsecretaria, es arquitecta. Desde 2007 ocupó diversos cargos en la Dirección General de Obras de la Intendencia de Canelones. En ambiente, el ministro será Edgardo Ortuño, 54 años, senador electo por la vertiente artiguista, profesor de Historia, fue director de OCE en representación del Frente Amplio, subsecretario de Industria durante el gobierno de José Mujica. Y aparece como subsecretario Leonardo Herú, director general de Gestión Ambiental en la Intendencia de Canelones. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto estará dirigida por Rodrigo Arim, que tiene 52 años, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas entre 2010 y 2018 y actualmente se desempeñaba como rector de la UDELAR, presentó justamente su renuncia en esta jornada. Estará también acompañándolo Jorge Polgar, economista, fue director del Banco Hipotecario entre 2008 y 2011, subsecretario del Ministerio de Economía de 2013 a 2015 y presidente del Banco República entre el año 2016 y 2020. Ganadería, Agricultura y Pesca será conducida por Alfredo Frati, que tiene 68 años, veterinario de profesión, integrante justamente del MPP, presidente del Instituto Nacional de Carnes durante el gobierno de Mujica y fue uno de los nombres que el expresidente le pidió a Yamandu Orsi que estuviera en esta cartera. Lo acompañará Matías Carámbula, de 51 años, ingeniero agrónomo, profesor de Sociología Rural en la Facultad de Agronomía de la UDELAR. En el Ministerio de Turismo, Pablo Menoni será el ministro, ingeniero electricista, actualmente se desempeñaba como director de transporte de la Intendencia de Montevideo y estará como subsecretaria Ana Claudia Caran, subdirectora de Turismo de la Intendencia de Rocha, magíster en Turismo y profesora de Geografía. Pasamos al Ministerio de Industria. Fernanda Cardona, de 47 años, será la ministra, representante de la oposición en UTE, abogada, integrante del MPP, fue directora general de Secretaría del Ministerio de Industria en el último gobierno de Tabaré Vázquez. En el gobierno de Mujica fue asesora jurídica de UTE y de Antel. En la subsecretaría está Eugenia Villar, de 29 años, abogada de profesión, con posgrado en Comunicación Política por la Universidad Católica de Argentina.
Y ahora, bueno, vamos a repasar justamente lo que le decía, el tema de la paridad, cómo queda representado entonces este gabinete de Yamandu Orsi. Como pueden apreciar ustedes en placa, el gabinete de gobierno electo según género. Tenemos 14 ministerios, 5 ministras, 6 subsecretarias, 9 ministros y 8 subsecretarios. Y finalmente, para terminar de repasar cómo queda conformado entonces el gabinete de Yamandu Orsi, el presidente del Banco Central será Guillermo Tolosa, economista, es director de Economía por la Universidad de California, trabajó en el Fondo Monetario Internacional entre 2018 y 2020, fue director de Ceres tras el alejamiento de Ernesto Talvi. Estos son los principales nombres del gabinete de Yamandu Orsi. Ahora también hay que ver cómo quedará conformado también lo que tiene que ver con bueno, el poder legislativo, porque unos 7 u 8 de legisladores electos pasan ahora al Ejecutivo. También puede salir uno más que tiene que ver con Mario Vergara, que suponemos que se va a pedir licencia para hacer la campaña a la Intendencia, así que seguramente estaremos más adelante en unos próximos días viendo cómo queda conformado entonces en el Legislativo el Frente Amplio. Mati, muy bueno, muy completo el informe, obviamente, y presentando en sociedad prácticamente después de lo que fue este mediodía allí en el Radisson, este gabinete. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.